Gracias a Dios. Esta mañana hemos compartido acerca de la importancia e invertir una hora en solamente decir cosas que nosotros ya sabemos, que nadie estuvo esta mañana oyendo la participación en términos que hay de nuevo, ¿no? Sino invertir una hora sobre la importancia de entender que el tiempo es un botín, que quien se quede con nuestro tiempo se habrá quedado con un pedazo de una dispensación de Dios para que su propósito eterno se cumpla en alguna generación. Por lo tanto, nuestra habitación en la tierra debe de ser considerada con mucha más profundidad y ocupación de lo que ha sido hasta ahora. Haber tenido la palabra y la revelación de Dios en un hombre, en dos o en tres, no ha sido nunca suficiente. Esto debe de darse de manera corporativa. Hemos oído que una verdad de Dios nunca está depositada en una persona. Cada uno portamos una medida de esa verdad, de esa persona de Cristo. Y que cuando todos podemos acceder a esa luz, es cuando se puede construir algo mayor a lo que hemos visto históricamente. Y yo creo profundamente que tenemos el tiempo. Los que escalan montaña le llaman a cierto lugar de la montaña el nivel de la serpiente. Cuando un escalador de montaña pasa a cierta altura, se tranquilizan, se relajan, pueden tener más tiempo porque ellos usan en su vocabulario el nivel de la serpiente. La serpiente necesita mucho oxígeno y no pueden subir a la cima de la montaña. Entonces hay un nivel que es el nivel de la línea de la serpiente, y una vez que se pasa esa línea se puede acceder a un lugar más tranquilo donde las serpientes no pican. Y yo creo que como generación estamos trascendiendo ese nivel de la serpiente. Hemos dejado de estarnos picando entre nosotros, molestándonos y estorbándonos con idas y venidas, y hemos pasado ese nivel. Y estamos pasando ese nivel, lo debemos de pasar todo como generación, porque pasando ese nivel de la serpiente, a donde todo parece que se detiene y se frena, lo que nos queda es la manifestación de su propósito eterno como generación. Y si ese propósito eterno no se manifiesta y no es tomado en función del tiempo cronos, de ese tiempo cronos que debe de ser, como se dijo recién, cronos y kairo, tiempo de productividad, tiempo a donde lo que hacemos rinda, tiempo de que no paguemos caro aquello que puede ser altamente productivo. Y yo creo con todo mi corazón, tengo la paz en mi espíritu y esperamos tener el tiempo y las palabras para poder expresar esta palabra de ánimo. No estamos aquí para sentir que todo está mal, estamos aquí porque creemos que tenemos la vida, y si Dios dispensa vida es porque todavía el plan continúa con cada uno de nosotros, independientemente de la edad que portamos. No estamos leyendo el documento, no estamos celebrando nuestros cumpleaños, estamos creyendo de que van a venir los días y los tiempos eternos en que pocas horas van a rendir lo que no han rendido 10 o 20 años de nuestras vidas. Por lo tanto, prepárese, porque el Dios que también estamos anunciando y este evangelio provee vida, salud, y va a traer intensa largura de días. No porque no estemos media hora gritando sobre milagros, no estamos creyendo que esta palabra trae salud, trae sanidad para la extensión de nuestra calidad de vida en el tiempo. Así que usted créalo, recíbalo y disfrútelo, porque sí creo que Dios está produciendo esta vida en toda una generación. La pregunta es, para continuar un poco más, nada más, ¿qué pasa si no hay tiempo? Y pasa lo que pasó siempre. Y quiero invitarles, y aquí sí voy a apelar a su paciencia, porque aunque la lectura parezca un poquito larga, usted y yo vamos a poder usufructuar. ¿Qué pasa cuando esta realidad de tiempo redimido no se da en una generación? ¿Qué pasa con aquellos que solo tienen tiempo completo y el resto de las personas
se convierten en oidores. Vamos a oír lo que Dios le dio a nuestro pastor hoy, ¿no? Y esa es una expresión. Y no le digo nada si el que viene es un apóstol. Más todavía, más atención. Yo creo con todo mi corazón que uno de los cambios que se va a dar es que todos los asistentes maduros a nuestras reuniones, cuando nos congregamos, deberían de venir con la atención de como si a ellos les tocaría ese día ministrar la palabra. Haríamos un gran avance si como personas maduras en el Señor viniésemos a estas reuniones preparados como si el que tuviese que ministrar o estar a cargo de la palabra fuese cualquiera de nosotros. Yo creo que de esa manera se puede pasar ese nivel de la serpiente y poder entender cuando Pablo planteaba que hay hermanos cuando nos reunimos. Cada uno venir con un nivel de entendimiento. Y yo no estoy hablando de personas que están por primera o segunda vez. Estamos en un camp, estamos en un lugar de entrenamiento y se supone que la mayoría de los que estamos en este lugar tenemos cierta asignación. Bueno, deberíamos de plantearnos como una probable meta de algo tangible, de que mañana nos viniésemos todos preparados, como si nos tocara exponer a nosotros y no tener, hoy no me toca. Cuando se produce ese sismo, y yo sé que nosotros tenemos que guardar un orden, solo le digo, ¿qué pasaría si comenzamos a promover estos niveles de disciplina entre nosotros? A donde el tiempo que invertimos, usted no me va a decir que cuando a usted le toca ministrar, usted no está con la cuerda afinada, como que no le da gana en las últimas 2 horas antes de la reunión, ni quiere ver televisión, está con el pobre iPad que no sabe para dónde llevarlo, si los bosquejos, las notas, pone una, saca la otra, viene en el auto, usted ya no sabe en qué modo está, ¿no es cierto? Y toda esa tensión que es muy positiva y buena para lo que van a exponer, deberíamos de transferirla a todos los maduros y personas que son maduras en el cuerpo de Cristo y no crear esa tensión solo cuando tenemos la responsabilidad de aparecer en una plataforma. Por lo tanto, dígale al que está a su lado, prepárese para mañana porque quizás te hacen pasar. Y no estoy haciendo un chiste. Usted todos se creen que es un chiste, tampoco todo es un chiste. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando, que fue uno de los aspectos de la reforma, qué sucede y que lamentablemente nunca se pudo romper como generación? Justamente esta administración del tiempo. Si tenemos que reconocer cuál fue un buen golpe que dio la religión a los asuntos del espíritu, es dividir a la gente con tiempo y sin tiempo. A los que se dedicaban a los asuntos espirituales y a los que no. Entonces cada uno podía invertir su tiempo. Yo sé que esto usted ya lo sabe, solo quiero que usted traiga a la reflexión el asunto del tiempo y nada más, porque todavía esto no terminó y vamos a ir construyendo sobre esto. Entonces solamente había una élite de personas, que es lo que de alguna manera se planteaba en la reforma, que nunca terminó de ser, que esa élite clerical no debía de existir como personas dedicadas a y los demás no. Eso hasta el día de hoy no se ha terminado de resolver. Por lo tanto, cuando eso sucede, se dan cuadros como estos. Lo invito a que leamos juntos segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 12. Este fue un tema que rápidamente se consideró muy por arriba hace muy poquitas horas en algún lugar a donde participamos de la palabra. Fue muy superficial, pero creo que es muy puntual para traer esto a la memoria. El apóstol Pablo está hablando y dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Por qué por favor no le ponemos nombre propio a esto? Pablo ha accedido al entendimiento del propósito eterno de Dios. Él ha accedido a ese entendimiento. Le podemos llamar aquí revelaciones del Señor. El Señor no revela absolutamente nada que no sea
que no tenga que ver con su propósito eterno. Sus revelaciones no son para hacernos pasar una noche genial, sino que una revelación, como se nos ha hablado, tiene que ver directamente con el propósito eterno de Dios. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, no es el énfasis. Pablo solamente está diciendo esto porque lo que quiere decir es otra cosa. Está diciendo algo, por lo tanto, él no está poniendo toda la atención en qué sucedió en ese acto. No es el centro de lo que quiere decir. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. No creo en las suposiciones, creo en lo que estoy leyendo, no estoy suponiendo. Creo que ese viaje, que esa experiencia espiritual tiene que ver y tuvo que ver con todo lo que Pablo pudo expresar acerca del propósito eterno de Dios. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, no es el asunto que quiero tocar. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Él está contando su única y la experiencia de una persona. Acá vamos a ver qué pasa cuando estas cosas eternas solo quedan en una persona. ¿Cuáles son las cosas que suceden cuando solo quedan en una persona? De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Pablo entra aquí como en una crisis de gloria. Si se va a gloriar o no se va a gloriar, si se debe gloriar y si se debe gloriar, ¿quién se va a gloriar? Él entra en una crisis y la está escribiendo, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Definitivamente dice, no me voy a gloriar. Se está auto escribiendo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dada un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. ¿Cómo? ¿No era que no se había gloriado? Ahora dice que al final terminó gloriándose. El punto es, el énfasis no es bástate mi gracia. No, el punto es que Pablo está en una crisis de si se va a gloriar o no se va a gloriar por lo que él ha vivido. Al final dice que se glorió. Vosotros me obligasteis. ¿Cómo? ¿Me voy a gloriar? ¿No me voy a gloriar? ¿Me voy a gloriar o no me voy a gloriar? No me voy a gloriar. Y después dice, me glorié. ¿Y saben por qué me glorié? Porque vosotros me obligasteis. Al final termina gloriado. Y eso explicaría el aguijón. Y aunque el aguijón fue de salud, porque trajo ciertos beneficios, la idea es que algo sucedió coyuntural entre el líder y los liderados. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía, y ahí le sale por qué se glorió, yo debía de haber sido alabado por vosotros. Porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. El hombre está en un momento crítico. ¿Qué pasa cuando una persona ha accedido a cierto nivel de revelación y los pueblos no acompañan eso? Se produce esta tensión.
O sea, ¿de qué te sirve un hombre en el tercer cielo si todo lo demás están en el subsuelo? Entonces esta tensión está irresuelta en la iglesia de Corinto. Y Pablo termina gloriándose. Se ve que algo pasa dentro de él, porque él está en un estado de tensión con la gente, porque dice: ustedes me debieron haber reconocido a mí y no lo hicieron. Entonces, cuando una persona tiene tiempo y tiene 14 años experimentando una realidad, y esa realidad no se hace parte del pueblo, no se hace parte de la gente, hay una tensión que se crea, y allí es a donde se produce el retraso. Usted no puede vivir toda la vida esperando que alguien tenga las grandes revelaciones para usted y yo vivir lo que Dios quiere que vivamos, porque esa tensión es la que retrasa las generaciones. El propósito eterno de Dios no es un asunto de líderes, no es un asunto de personas iluminadas. Se trata de que los pueblos podamos todos generacionalmente comprender, poder decir y poder explicar este asunto con todo lo que esto significa. Entonces por allí nos preguntamos: ¿qué le pasó al pastor? ¿Qué le pasó a tal persona que de bien que estaba se le voló la chaveta? Anote esta frase. Yo no veo a nadie tomando nota, pero voy a suponer, porque me encanta que la gente anote. Y yo sé que algunos dicen: pues lo oigo, pero por la duda, si no se llega a grabar, como ha pasado muchas veces, yo le digo: vuelva a la hoja. Los iPads se suelen tildar. Así que, ¿qué pasa cuando los pueblos no tienen tiempo? Se sufre una fricción. Cuando los pueblos descansan solamente en la habilidad de los líderes, se produce un nivel. Entonces, todos los demás somos personas tratando de ver cómo caminamos la semana para escuchar una palabra, y los líderes también alimentan ese asunto. Y con esta palabra quiero pasar un poco más al punto acerca del propósito eterno de Dios. Nosotros no tenemos la palabra líder en la Biblia, pero la tenemos aceptada en nuestro vocabulario. Por lo tanto, algo tenemos que hacer con esa palabra. Si la hemos aceptado, tenemos que entender cuál es el espíritu de la palabra líder. La palabra líder viene de lidear, de lidiar. Y no es una definición, es una etimología. Viene de lead, de la persona número uno. Es la persona que abre un camino en medio donde no lo hay. Entendiendo que esa palabra lidear o lidiar incluye, anótelo, querella y enojos. Esto es lo que le está pasando a Pablo. Y nosotros podemos escoger este ejemplo, porque nosotros podríamos hablar cada uno de nosotros de esto y hablar del siglo XXI, pero ninguno aplaudiría. Pero si lo estamos viendo en Pablo, es porque parte del ecosistema de lo que se produce cuando un propósito o el propósito eterno de Dios se va revelando a nuestras vidas, es que va a producir un distanciamiento que no podemos permitirlo en nuestra generación. Y la palabra discipular tiene que ver exactamente con esto. No tiene que ver con un programa algunos días de la semana. Tiene que ver con un espíritu que nos liga de manera espiritual mucho más que algún horario de la semana, al entendimiento generacional de una verdad eterna de Dios revelada en nuestras vidas. Esta realidad de líder, por eso la palabra líder es rica en sí misma, y ya que la tenemos, porque muchas veces se nos plantea esto, la palabra líder no está en la Biblia, pero la tenemos asumida y la usamos, por lo tanto la debemos de reproducir en nuestras vidas. Se supone que si usted va a ser puesto a liderar, y yo también, hay un espacio, hay un tiempo a donde el propósito eterno de Dios manifestado va a presentar querellas, quejas.
La palabra líder básicamente significa experto en quejas. Por lo tanto, no se espera que un líder se queje. Es como le dijeron a Jesús: médico, cúrate a ti mismo. Experto en quejas. Y no es que vamos a resignar toda la vida que vamos a estar recibiendo quejas en la congregación. Estamos hablando de que si el propósito eterno de Dios va a descentralizar el humanismo de la vida de nuestra generación, si el propósito eterno de Dios va a ser planteado a nuestra generación como quitar al hombre del centro de la escena, y que alguna vez en alguna generación Dios y su propósito vuelvan a ser todo aquello que gravita nuestra vida, usted tendrá que saber que usted va a tener problemas, que usted va a tener situaciones puntuales. Por eso me gusta la acepción de la palabra líder o liderar, que significa quien se mete y saca la obstrucción. Y da la idea, la palabra, y usted la puede buscar, usted la puede investigar. No estoy diciendo algo que no haya investigado por razones de tiempo. No estoy apelando a todas las palabras, porque eso ustedes lo saben hacer. Da la idea de poner un catéter y llegar hasta donde está la obstrucción. Por lo tanto, la gracia de Dios que nos es dada y que nos es confiada conforme a la medida. Por eso Pablo habla y le dice a Timoteo: palabra fiel. Esa palabra fiel no es una palabra. La palabra fiel allí es como quien pone algo para medir la construcción. Es como poner el nivel con esa gota de agua que se pone en la construcción, y dice palabra fiel. Tienes que usar esta medida para producir un hombre, para producir una persona en la casa de Dios que va a llevar a la grey, que va a llevar a la gente a que toda obstrucción que exista en el camino en el que se va a abrir sea quitado. Por lo tanto, es alguien que va a estar experto en queja. Tiene que saber que nadie va a querer ser atendido en sus obstrucciones. Nadie va feliz al médico a hacerse un cateterismo. Pero dice, la palabra te lo está diciendo: se abrirán cosas a través de tu vida. Tendrás que ser entrenado para la querella, para la queja. Pero pasará el tiempo en que algo se va a abrir y algo se va a establecer generacionalmente. Y no vamos a estar toda la vida llorando como líderes que no podemos permear la vida de los pueblos con la verdad que Dios está queriendo revelar. Por lo tanto, bienvenidos al liderazgo. Deberíamos de haber rechazado lo que se nos dio, pero usted no lo rechazó, porque usted sabe en su espíritu que usted ha sido habilitado para esta gracia. Por lo tanto, vamos a creer que eso va a pasar en nuestras vidas. Este liderazgo, esta obstrucción que se da generacionalmente, por eso es que creemos de que cuando hay falta de tiempo en los asuntos eternos, las generaciones, anoten esta palabra, se temperamentalizan. Cobra en cada persona un color y un gusto diferente. Entonces, cuando las generaciones se temperamentalizan, van cobrando cada uno su color. Nosotros podemos hablarle a ustedes porque somos un país de inmigrantes fuerte, y ustedes acá también. Una de las cosas que nos pasan es que usted se para delante de una congregación y toda la generación que le toca servir es una ensalada de temperamentos. Entonces debes de prácticamente convertirte en un astro en el manejo de los temperamentos de las personas. Entonces usted comienza a tener el enojo del italiano, comienza a tener todas las fiestas que se le ocurren a los armenios, todas las peleas que tienen los rusos, todas las fiestas patrias que tienen los argentinos, los colombianos, y usted empieza a ver
que todo lo que se produce dentro de las congregaciones es una suma de temperamentos que gobiernan los ambientes. ¿Y sabe por qué? Porque hay tiempo. Porque hay tiempo ocioso. Hasta que se produce aquello para lo que creemos que la palabra viene a producir. Esa realidad en Dios es determinante para el tiempo que estamos viviendo. Destemperamentalizar nuestra fe. Sacarle a nuestra vida en el espíritu los colores que tienen de nuestra forma de edificar y de construir la vida espiritual. Esto no se trata de cómo yo lo veo, de cómo yo lo vivo y de lo que a mí me pasa. Esto se trata de algo que ya sucedió, de algo que ya fue consumado, de algo que ya fue predestinado y que ahora no lo puedo con mi propia cultura y forma, no lo puedo hacer retrasar en el tiempo. El apóstol Pablo dijo la siguiente expresión: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta realidad del nuevo pacto, que es la mente de Cristo en nosotros, enfoca de manera primaria y contundente que el hombre padeció un daño colateral muy, pero muy específico cuando comió de aquella comida que nunca debió comer. Por eso es que vamos a justificar en los próximos minutos por qué el hincapié en el tiempo. Porque cuando sobra el tiempo cronos y no se vuelve productivo en Dios, el tiempo es ocupado en las cosas que nos van retrasando sistemáticamente del propósito eterno de Dios. Y eso no significa que dejo de venir a las reuniones, no significa que quiero dejar el ministerio, que quiero pegarle a todo lo que no, sencillamente se va retrasando, porque esto tiene que ver absolutamente con algo puntual. Se nos ha dado la mente de Cristo, no se nos ha dado una idea acerca de Cristo, se nos ha dado la mente de Cristo. Y esa mente va a pedirnos absolutamente todo nuestro tiempo. Nosotros no fuimos diseñados por Dios para compartir nuestro tiempo con otra cosa que no sea el desafío que tenemos como seres regenerados, nacidos de nuevo, nueva criatura, el tiempo. No podemos compartir el tiempo con nada que no sea el desarrollo de su propósito eterno. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Esta mente de Cristo es clave para nosotros, porque esta mente de Cristo posee información. A nosotros se nos ha sido dada la información eterna. A nosotros no se nos ha compartido alguna idea. No es Dios dándonos a cuentagotas una idea para que yo la vaya predicando en la medida que yo creo. No, se nos fue dada la mente de Cristo. Toda la información necesaria para poder producir en nuestro espacio, en el tiempo, aquello para lo que nacimos. No nos fueron dadas ideas geniales, ni tampoco nos fueron dados frases, no nos fueron dados mensajes, no nos fueron dados pasajes bíblicos, nos fue dado la mente de Cristo, toda la información. La razón por la cual Dios lo ama a usted es que hay demasiada información otorgada en usted.
Voy a repetir eso. Hay una razón puntual y racional, y estas cosas deberíamos de aclararlas en nuestros cultos racionales, a donde renovamos nuestro entendimiento. Usted ha sido y yo somos amados por Dios porque usted carga información valiosa. El amor de Dios, por cual Dios nos ha participado de la vida, no es que Dios nos ama porque nos tenía lástima, y usted lo sabe, lo ha oído 1000 veces, pero quiero pasar ese nivel de la serpiente, y a este nivel ya no va a picar la serpiente. Usted es amado por la información que porta. Cuando le dicen a usted que usted tiene la mente de Cristo, es porque usted porta información de estado. Usted porta información de estado. La voy a repetir de nuevo. Yo no sé cuál es el concepto que usted tiene del amor de Dios, pero debo de decirle que Dios, cuando ama, ama participando de su conocimiento. Dios ama a lo que participa de su conocimiento. Por lo tanto, el amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera ha amado Dios al mundo. Por favor, guarde estas palabras que lamentablemente han sido desgastadas, pero las vamos a reflotar en estos días. De tal manera Dios ama todo aquello que tiene su información. La razón por la cual el universo funciona sin distorsionarse, no se haga problema, la luna jamás chocará con la tierra, es porque tiene información divina. Y la razón por la cual así se nos ha enseñado que usted ha sido predestinado, y si usted crea esta predestinación, es que a Dios se le hizo demasiado tarde para ignorarlo a usted. Usted ya posee información que Dios no puede recoger. Usted posee información que Dios ya no puede recoger. Eso daría una explicación de por qué algunos hombres bíblicos tenían cierto comportamiento. Ellos eran portadores de esa información. Cuando recién escuchamos al apóstol Basilio hablar acerca de la importancia de la música, no estamos hablando de un acceso, de una cultura de la canción. Estamos hablando que todas las cosas que hacemos deben de colaborar para encontrar esa información llamada en la Biblia la mente de Cristo. No es algo que le va a venir a usted, es algo que nos ha sido dado. Saque la palabra mente de Cristo como una cosa así que suena lindo y recíbalo en su espíritu. Si usted siente que hay testimonio en usted, usted ha sido bautizado en su nombre. Eso significa que usted porta información secreta. Y la razón por la cual Dios ama al hombre, y la razón por la cual debemos de ganar a Cristo y desde Cristo ganar todo lo que se acerca a nosotros, es porque todas las cosas creadas tienen información de Dios. Y esa información colabora con la edificación de ese cuerpo que va a manifestar el propósito eterno de Dios. ¿A quién le importa qué es una semilla y a quién le importa lo que es buena tierra? Si usted en la vida va a sembrar nada. La clave no estaba en la parábola. La clave estaba en entender qué Dios quería decir. La clave no está en saber cuál es la historia de la parábola. La clave está cómo yo puedo ver lo que Dios está queriendo decir por la parábola. La parábola no tiene importancia. Es lo que hay atrás, es la información. La clave está en la información que porta la semilla. No es una enseñanza para agrónomos. Es lo que el Espíritu está hablando por la parábola, por lo cual nadie podía comprender. Es que somos portadores de información eterna y secreta. Y me está mirando usted con una cara como diciendo, ¿qué está diciendo este hombre?
esa información secreta era el destino por lo cual el hombre nunca llegó a consumar, como se nos ha estado enseñando, eso en el huerto. Yo debo de decirle a usted, Adán no era una buena persona. Yo no sé cómo usted habrá leído la historia de Adán. Adán no era un buen tipo. Y Eva no era una excelente mujer como pensamos. Lo único que ellos tenían habían sido informados y participado del propósito eterno de Dios. Por lo tanto, ellos no eran buena persona, porque nadie es bueno si no ha conocido la vida de Dios. Entonces, los ideales que nosotros tenemos es que el hombre no era una buena gente. No era perfecto en términos de la vida que nosotros anhelamos. Ellos tenían la perfección dada porque Dios los había participado de su propósito. Pero ¿sabe una cosa? Todos los seres humanos que habitan la tierra, Dios quiere que lleguen a la participación de su propósito eterno. Eso no los hace buena persona. La pregunta es ¿por qué? Porque hay en el ser humano información eterna. Cuando nosotros hemos recibido la vida de Dios, nos vino información. Y esa información es información clasificada. Yo no sé cómo le va a caer lo próximo que yo le voy a decir, pero un apóstol, un profeta, un evangelista, no es un tipo al que yo lo llamo porque me cae bien. O porque alguien me dijo que es mi padre o es mi tío espiritual o es el pastor que yo encontré cuando yo empecé a venir a la congregación. No, son personas que no pertenecen a una situación terrenal. Usted, a veces la gente de afuera, oye, y este apóstol, la gente no entiende nada, porque son palabras que están codificadas que solamente puede comprender el que opera en la mente de Cristo. Y el propósito eterno de Dios es un asunto de estado. Y que actúa a nivel de nuestra mente en Cristo. Ejercitar, ayer lo dijo el apóstol Basilio, sí, cuando apenas subió. Apenas esto empezó, creo que una de sus primeras frases fueron: vamos a ejercitarnos en la fe. Eso dijo. La pregunta es, ¿qué significa entre nosotros ejercitar la fe? Es ejercitar la memoria. Es traer a la vida del Espíritu la información que nos ha sido dada. Si la Biblia dice que nadie nos iba a enseñar, la pregunta es: ¿a dónde está lo que yo debo de saber para que este propósito eterno se manifieste en tiempo y en forma en la tierra? ¿Dónde está esa información? Está encapsulada en la mente de Cristo y está en estado secreto en tu vida. Y esto es importante, sí. Y yo sé que usted lo sabe, pero en las verdades del nuevo pacto y en la realidad que vivimos en el nuevo pacto, está mal dicho decir que Cristo murió por usted. Es un error pensar que Cristo fue a la cruz por usted. Y yo sé que usted lo sabe, pero déjemelo traérselo a la memoria. Eso podría ser una media verdad, y una media verdad debilita a las generaciones. Cristo no fue a la cruz por usted, Él fue con usted. El único problema es que usted no se acuerda. Voy a repetir esto: el problema no es si usted lo cree o no, el problema es que usted no se acuerda. No es un problema de doctrina, es un problema de memoria. Usted puede estar doctrinalmente correcto y puede estar amnésico en la memoria.
Y lo que el Espíritu hace a través de apóstoles, profetas y evangelistas, pastores y maestros, es agarrar la mente de Cristo y ponerte adelante de un espejo. Ese espejo es la imagen de Cristo a través de la palabra, para que mirando el rostro de Cristo tú recuerdes y traigas a memoria y a gobierno aquello para lo que tú fuiste diseñado. No es información que te viene, es información que te sale. Te fue dado. Eso te fue otorgado como parte y participación del propósito eterno. Ahora, vayámonos por un momento sin salpicar mucho a las tipos y sombras. ¿Usted se cree que por qué Dios hacía tanto énfasis en memoria? Dile a tus hijos: esta fiesta es para memoria. Memoria. Memoria, recuérdales, haz memoria. Todos los tipos y sombras apelaban a esta mente. Nada más que las personas antes de Cristo solamente tenían las sombras, pero el énfasis era memoria. No te olvides, haz memoria. No te olvides, haz memoria. No te olvides. Y verbalmente, porque eran muy pocos los que podían escribir, se transferían las culturas a través de la palabra. Y le hablarás, y le hablarás, y le hablarás, y le hablarás, y le dirás, y le hablarás. Lo subirás a tus hijos al tejado y le dirás. Y se pasaba generación tras generación para que no se pierda, que no se pierda la memoria. Llegado Cristo, nada más que eso pasa cuando nos sobra el tiempo. Tomando el pan, dijo: cada vez que coman de este pan, ¿a dónde se centraliza la religión? En el pan. ¿Qué se maximizó? El pan. ¿En qué se maximizó? ¿Qué recordamos? La copa. Y no te digo nada si hay 5 o 6 hermanitos encargados de la mesa del Señor. Oh, Él no lo mueve nunca más en la vida de allí. Y se hace de la simbología, se produjo una expresión que nos olvidamos de qué se trataba. Y el Señor lo dijo claro: lo harán en memoria de mí. Es decir, cuando ustedes se junten, el énfasis no es la comida, es que cuando están juntos se van a recordar uno a otro y se van a activar en la memoria. La sana doctrina no es algo que te vendrá enseñado, está dentro de ti, en forma de memoria. Es interesante, lástima que no hay tiempo, pero la palabra memoria y amnesia se escriben iguales en la Biblia, en el griego, iguales, nada más que lo que cambia es una letra nada más. ¿Qué es lo contrario de tener memoria? Estar amnésico. Y la palabra es la misma, aunque nosotros la pronunciamos diferente. La palabra es la misma, es la acepción: no tener memoria. Y lo que sucedió en aquella maldita comida que nunca debió comerse es que el hombre tuvo un daño colateral muy poderoso. Perdió la información para lo que había sido diseñado. Era un daño directo a la memoria. El mensaje que hoy portamos de salvación es que usted estuvo en esa cruz. Si usted se acuerda, usted va a usufructuar ese sacrificio. Porque la obra del Espíritu Santo es recordarnos. Todos los tipos y sombras del Antiguo Testamento. Sansón estaba ahí todo deprimido. Un día se tocó la cabeza, vio un canuto y dijo: cierto que esto se trataba de pelo. Hizo así, se trataba de pelo. Si hay pelo, hay memoria. Se recordó lo que Dios le dijo a la madre, y solo un acto de recordar lo hizo al hombre consumar aquello para lo que había nacido en el tiempo. El énfasis no estaba si vivía mucho, si vivía poco, si vivía muchos años o pocos años. El tema era recordar toda la memoria de lo que se le había sido dado.
Usted puede vivir 90 años en la tierra y nunca saber para qué vino, o solamente haber vivido 33 y haberse acordado de todo lo para lo cual vino. El tema no está en cuántos años vive, sino bajo qué mente operas. ¿En qué mente operas? No vamos a entrar en el terreno de las suposiciones, pero Jesús en Juan 17 oró. La gloria que tenía antes es la que quiero. ¿Qué le pasó al carpintero? Recobró la memoria. ¿Qué le pasó al excelente carpintero de Nazaret? Propio de la vida del Espíritu y por la vida de la palabra y por la comunión y hacer la obra de Dios. Lo que sucede en nosotros es que vamos recobrando la memoria eterna de ese propósito eterno y la vamos desarrollando en la vida, no como un acto de que un líder brillante me dio una palabra profética. Cuando somos niños nos comportamos como niños, pero la madurez es que la vida de la cruz lo que produce es un shock en nosotros, que produce el recuerdo de lo que éramos en Él. No como Juan, sino como Cristo. No recuerdo a Juan, recuerdo a Cristo. Por lo tanto, a usted no le va a ir ni bien ni mal. A usted le va a ir Cristo en la vida. Voy a repetir eso. A usted no le va a ir ni bien ni mal. A usted le va a ir Cristo. Usted va a terminar Cristo. Usted va a vivir Cristo. Porque no le fue dada la mente de un gran Juan ni de una buena María. A usted le fue dada la mente de Cristo con toda la información eterna para que en el tiempo, los golpes de la vida, usted vaya sabiendo y en ir recordando. Porque el pecado lo que produjo en el hombre fue amnesia. Cuando era joven, chico, niño, por causa de tener 4 hermanas, me obligaron a ver novelas. Y todas las novelas eran iguales. Empezaban aburridas los primeros 3 capítulos hasta que ella, la muchacha, un golpe justo antes de casarse, se golpeaba y quedaba amnésica. Por favor, no quiero caer en una fábula, pero quiero hablarles acerca de lo que produce esto. No estoy fabuleando, solamente decirle de que así se desarrollaba. ¿Y de qué se trataba toda la novela? El tipo tratar de hacerla recordar que estaban a un día del casamiento. Todas eran iguales las novelas. Y él tratando de decirle mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Y ella nada, porque ¿sabe lo que le pasa a los amnésicos? Odian a quien los ama. Es una especie de realidad con la cual nos chocamos. Y mañana si el tiempo y si la participación está, queremos ahondar ya en esto, pero no en términos solo efusivos, sino estructurales. Porque lo que está sucediendo en el cuerpo de Cristo es que esta mente instalada en la vida de los santos es una realidad que se está experimentando como generación. Por eso es que hay un camino. El camino nuestro es al recobro de la memoria que nos fue dada, la información eterna que portamos. Por eso Jesús, cuando lo vio a Pedro, le dijo: no, te tengo que bautizar primero. No, Pedro, tu nombre no va. Simón, tu nombre no va. No es lo que yo vi de ti. Yo traigo información clasificada. Por eso cuando alguien dice que Judas traicionó a Jesús, nunca leyó la Biblia. Tú no puedes traicionar a alguien que ya sabe todo. ¿Cómo traicionas? O sea, para mí Judas traicionó al Señor, pero no el Señor. Por favor, no subestimemos porque por allí nos queremos hacer personas que caminamos en la revelación de Dios y encontramos un escollo en todos lados. Usted me imagino que no será de los que cree que Judas traicionó al Señor. ¿O sí? Es cuando los creyentes dicen: lo que pasa es que yo, pastor, depende de a dónde te muevas, apóstol, perdón.
Pero yo he sido tantas veces en mi vida desahuciado de la gente. A mí tantas veces me han hecho daño a las personas que yo ya no sé más en quién creer. Eso es un problema de memoria. No, porque esto tiene que ver con toda la doctrina apostólica. Es un problema de memoria. ¿Por qué se ríe? ¿Sabe cuál es la diferencia entre un delito y un pecado? Que un pecado usted sabe cuál es la ley que lo prohíbe. Un delito usted no lo sabe, no se acuerda, no sabe. Por eso es delito. Por eso el Señor nos sacó de delitos y pecados. Porque el delito tiene que ver con ignorar algo, mientras que el pecado tiene que ver con una ley que se ha dado. El Señor no solamente nos libró de pecado, y por alguna razón religiosa, política y asquerosa, nunca nos hablaron de los delitos. Porque de los delitos solamente puede hablar aquellos que están recobrando la memoria. ¿Sabe usted la diferencia en un delito? Es que un delito es algo que usted no sabía, pero que usted no lo sepa, no deja de ser delito. Usted va por la freeway o va por una calle a su casa, lo para el semáforo en rojo. Si usted lo pasa en rojo, usted viola una ley. Es un pecado, en términos que podamos entender. Si el semáforo se pone en verde y usted no avanza, todos los muchachos que están atrás se acordarán de su madre y de su padre. Usted dirá, ¿es pecado no pasar el semáforo en verde? Es que el entendimiento es global. Primero era pecado, pero también es delito, porque la calle no está para que usted esté parado. Usted está dentro de algo en lo que tiene que andar. Y aunque no sea un pecado, se supone que es un delito. Entonces el problema lo tienes cuando está rojo y lo tienes cuando está verde. Nadie te haría una multa porque tú te pares en el semáforo verde, pero se encargarían todos de recordar qué linda que es tu familia. Podrías tener más problemas con un loco atrás que tú no pasas en verde que con un policía que te hace la multa en rojo, porque es interesante. Los delitos no son imputados al hombre porque Dios no supone que usted no sabe. Dios no supone que usted y yo no lo sabemos. Porque Él nos ha dado la mente de Cristo. Y lo que espera de nosotros es la vida productiva en el tiempo. No te va a pedir a los 2 días de haber sido encontrado con la salvación que lo sepas todo. Pero Dios hace números en términos de crecimiento. Se espera de nosotros un crecimiento. Y la manera de medir nuestro crecimiento en el propósito eterno tiene que ver con los recuerdos que yo recuerdo de mi vida. Dime los recuerdos que tienes y que yo tengo y te diré cuál es la mente en la que operamos. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué hacen los apóstoles? Los enseñaba hace años atrás el apóstol, los hablaba del grafo. Nos hablaba de esas palabras que ya están grabadas. Si la información del pacto eterno no vienen por enseñanza humana externa, entonces la pregunta mía es: ¿de dónde vienen? Vienen de información otorgada, encriptada, en forma de mente. ¿Por qué? Para que nosotros la podamos entender. Amados, crecemos cuando recordamos aquello para lo que fuimos destinados desde antes de la fundación del mundo. Es un asunto de memoria. Y no es, hoy voy a hacer fuerza para acordarme. No, es la vida del Espíritu. Todas las cosas que se nos ha enseñado estos días sobre el pacto eterno están dentro suyo.
Están en términos de ¿qué? De información. ¿A qué viene la voz desde afuera? A llamar, a despertar. Un abismo, decían los antiguos. Llama a otro abismo, a la voz de las cascadas. Te llama desde adentro. El que está afuera te llama adentro a que se encuentre en tu alma. Y cuando esa alma accede a la información que fue depositada en la mente de Cristo, eso produce una medida de fe que expresa la gloria de Dios en la tierra. Porque no es algo que te hace una persona mística, sino que hace que la vida se manifieste. ¿Y qué pasó? Se acordó. Estoy terminando. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Esto no se trata de instrucciones externas, se trata de información. La única razón que un tipo que lo meten a la cárcel lo tengan que despertar al otro día a las patadas es que sabía que no se iba a morir. Repito. La única razón por la cual un tipo en la cárcel se puede ir a dormir y venir un ángel, Pedro, vamos, Pedro, es alguien que sabía que no era el día de que se tenía que morir. Esa gente manejaba información. Pedro sabía demasiado para que Dios lo desechara. Hizo todo para que lo patearan. Pedro hizo todos los deberes para ser sacado del mapa. No, Señor, yo no comeré. Se las tuvo que aguantar, aguantó un silencio bárbaro, pero Pedro ya cargaba demasiada información y estos servicios secretos no se los puede llevar el enemigo. Por lo tanto, quiero decirte una cosa, la manifestación en nuestra vida del propósito eterno de Dios hace que también Dios está comprometido en términos generacionales con que nosotros podamos vivir y abundar en esa gracia. Por eso saber más no es saber más de la Biblia, sino acceder. Pablo dice, yo accedí a cosas que no puedo expresar por palabras. Y cuando bajó se encontró con una generación absolutamente ignorante de lo que él había vivido. Esa separación se paga con el precio llamado el tiempo. Por lo tanto, nuestra madurez tiene una forma de ser medida: la memoria. Jesús, hasta cuando estuvo hablando, comenzó a hablar del rico y Lázaro, ¿se acuerda? Yo pregunto, ¿qué era el rico y Lázaro? ¿Una fábula? ¿Era una parábola, era una fábula o era una de las formas en la que Jesús comenzó a expresar que Él habitó una eternidad que trascendía su tiempo? La gloria que tú me diste quiero. No quiero que me lleve de gloria en gloria como que el mundo va a cambiar en 24 horas y esto va a ser un paraíso. Hay algo que sucedió antes que todo esto fuera. Por eso lo que es no determina nuestro entendimiento, porque esto no se trata de cómo está la cosa, se trata de afectarla desde el propósito eterno. O cómo era cuando yo era chico, hermano, cómo era, ¿no? ¿Ah? Salimos de una reunión como esta y íbamos en el auto. ¿Y te acuerdas cómo era vos, chico? Qué diferente que era. Con $1 todo lo que comprábamos. Usted dice, ¿pero qué pasó? Pasó lo que pasó. Nos sobra el tiempo y nos está afectando a la memoria. El apóstol Pablo revela esto cuando estuvo parado ante Agripa. Él dijo, venía yo camino a Damasco, los quería matar a todo esto. O sea, su relato estaba basado en lo que le pasó camino a Damasco. Pero conforme él fue creciendo, llegó a decir, aquel que me apartó desde el vientre de mi madre. Hizo memoria. Después de todo esto no pasó en el camino a Damasco. Algo le pasó. Esto es como cuando, si usted cree que usted comenzó en esto
Cuando Dios hizo un milagro en su pierna, estamos fritos. No, yo tengo que terminar con esto, apóstol. Hermano, mire, yo sé que usted no lo dice porque ustedes están resuperados. Hermano, ¿por qué así? Oh, no es hermano, es hermano. Yo llegué al Señor porque yo tenía muchos problemas en la familia. Entonces, toda su vida está anclada en esa memoria. Y más vale que lo deje dar testimonio. Más le vale que cante su bendita canción que hizo, de cómo dejó la botella de vino. Entonces cuando usted se pregunta qué nos retrasa en el tiempo, en el propósito eterno, es a dónde estamos anclados. ¿Dónde estamos anclados? En términos de memoria. Hermano, ¿cómo usted llegó al Señor? No, yo estaba a punto de divorciarme. ¿Y cómo ahora? Porque así es, con este tono. ¿Cómo ahora no le voy a servir al Señor con todo lo que Él ha hecho? Y Dios, si tiene, se agarra la cabeza. Es una generación que no tiene posibilidades. ¿Sabe por qué yo fui salvo? Pues yo estaba con la droga mal. Eso se puede decir 2 meses, 3 meses. ¿Quiere 5? Arreglamos en un año. Me dan un año. Año y medio quieren, 3 para ser bíblico con Jesús, todo lo que usted quiera. No puede ser a los 40 años. Perdimos el tiempo. O sea, mientras que tu gloria sea la salida del Éxodo, tú no verás nunca el Génesis. Si tu mayor gloria y recuerdo es cómo Dios te sacó de la droga, no tienes el fundamento de Cristo. Porque el fundamento de Cristo no es algo que yo supongo. El fundamento de Cristo es que mi mente opera desde lo que yo era en Cristo antes de que el mundo fuese. Ese es nuestro fundamento. No tengo una historia para contar. Muchos de nuestros jóvenes que nacen en las congregaciones tienen un rollo bárbaro porque no tienen testimonio. Es una competencia, ¿no? Es como que el que nació, como que tengo que hacer algo como para tener un testimonio, ¿no? ¿De dónde me sacó el Señor? Cuando yo era chico, el más pistolero era el más tremendo. Más violaciones, más robo. Y si era más viejita la viejita que robaba, más gloria a Dios. Y ese era el fundamento en el que se edificó la iglesia por años. Si nuestra gloria es que acá no había nada y ahora mire lo que Dios nos ha dado, estamos fritos como generación. Yo no quiero participar mi vida con eso. No quiero robarle mi tiempo a la gente. No tengo una historia para contarte. No tengo una gloria atrás. Yo no tengo la culpa, dice Pablo. Yo no estaba en un instituto bíblico. Yo iba a matarlos y se me cruzó. Yo no es que yo estaba buscando a Dios. Yo era un asesino. Esto no tiene que ver conmigo. Esto tiene que ver con algo que sucedió y que ahora de hacer memoria no fue camino a Damasco. Tampoco fue el vientre de mi madre. Y cuando llegó a la plenitud de su ministerio, ya no estaba ni en Damasco ni en el vientre de su madre, estaba antes de que el mundo fuese. Esa es la historia que tenemos para contar. No nos obliguemos a tratarnos mal entre nosotros. Realmente, me importa muy poco de dónde te sacó el Señor. Si no, parece que los creyentes fuesen como pescadores. ¿Quién tenía el pecado más grande? Nada más que el pescado es el pecado. ¿Han visto los pescadores? ¿Qué sacaste? Uno así y yo uno así. Y los creyentes, no, yo estaba en la droga, yo me drogaba y fumaba. El otro yo me drogaba, fumaba y además. Y decime qué más. Y más sangrienta se vuelve la cosa. Eso tenemos 18 siglos. O sea, quiero decírtelo en un cordobés y en un argentino básico. Realmente tu testimonio aburre en esta temporada.
Recuerda la memoria de lo que eras antes y cuéntame, porque de ese Cristo yo quiero beber. De esa memoria a la participación de tu memoria en Él. Aplaudo tu familia y aplaudo tu casa, aplaudo todo lo que ha vivido en la tierra, pero nada de eso es nuestro fundamento. Y la cruz no es algo que, uy, qué cruz. No, la cruz es, ¡pum!, es el shock que necesitamos. ¿Cómo terminaban las novelas? Un accidente, la chica se golpeaba la cabeza. Oh, mi amor. Y ahí se casaba y terminaba la novela. Esto es más o menos así. Esto termina cuando usted termine de recordar. Y no, ¿de dónde me sacó el Señor? Y quiere que te cuente mi pecado y así. Había uno que era tan exagerado para decir el pescado que tenía, que un día le ataron la mano. Porque los amigos hacían un pescado así, él siempre decía así. Un día le dijeron, a este le vamos a atar la mano. Y se la ataron. Y le dijeron, ¿cómo te fue la pesca? Maravillosa. ¿Y cómo era el pescado? No te puedo decir, pero el ojo era así. Basta de mentir. Es tiempo de recordar no lo que las tinieblas han hecho en ti, sino la memoria que te fue dada en la mente de Cristo. Póngase de pie, aplauda al Señor, porque estos días serán para traer a la memoria no los pecados pasados, no tus padecimientos ni tus sufrimientos. Va a traer a la memoria lo que papá no pudo, lo que mamá no pudo, lo que los tíos no pudieron, lo que los pastores no pudieron. Cristo, el Espíritu de verdad, va a traer a la verdad a la memoria y vas a decir, yo estuve en esa cruz, yo estuve en ese sepulcro, yo fui levantado y sentado con Él, no como una retórica, sino que lo recordaste. Y si tú lo recordaste, ¿quién te podrá desviar? Porque fue una vivencia, no fue una enseñanza. No me lo enseñaron, estuve allí. Usted puede contradecir todo lo que yo he leído. Usted no tiene acceso a mí, si lo he vivido. O sea, te puedes morir revolcándote tratando de convencerme. Podrás hacerme entrar en duda de todos los libros que leí. Puedes hacerme entrar en duda hasta una mala lectura de la Biblia. Me puedes hacer temblar en cualquier hecho que yo diga. ¿Sabe cuál es el problema? Que si estuve allí, lo que digas no es trascendente. Juan dijo, vimos su gloria. Solo haz memoria. Invierte el tiempo en recobrar la memoria. Lee las Escrituras. Es una buena manera de recobrar memoria. No de saber historia, de recobrar memoria. Pablo dice, ¿sabe cuál es el problema de ustedes? Que ustedes no se acuerdan de que esa nube era Cristo. O sea, se traspasó la historia de la nube, no se traspasó la vida de la nube. Mi madre, Samaria, mi madre, el caballo, no. Crucificado estoy con Cristo. Me doy golpes en términos de ir recordando. A esa experiencia de traer a la memoria, a la mente de Cristo, se experimenta la crucifixión del alma y el peso de gloria que se va manifestando en nuestras vidas, porque no es algo que tú aprendiste, tú te empiezas a ver. Lo que Juan dijo en Patmos, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor.
tanto más. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque las adversidades y contrariedades ayudan para bien. Porque cada vez que enfrentamos una situación, nos damos cuenta que es para traernos a la memoria. Amado, tu adoración, tu ofrenda, tu generosidad no es algo que te va a pasar, es algo que te pasó. No somos personas esperando el futuro. Hemos sido visitados por la eternidad. Y solo vemos en nuestros días cómo redimimos el tiempo para vivir la plenitud de esa mente en nuestra vida a través de su palabra. La pregunta es: ¿por qué personas que saben tanto la Biblia, sabiendo la Biblia, no pueden vivir una vida en fe? Porque la Biblia al final pueden ser las memorias de otros y no la de nosotros. Ahora, para ejercitarse, extraordinaria. Si tardo, ocúpate, ejercítate, lee. Gracias por esta noche, gracias por este ámbito. Paz y hasta mañana.